¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Vamos a hablar hoy durante casi todo el programa del tema de la energía, pero del tema de la energía a nivel regional. Y para comenzar vamos a hacer referencia a alguien que fue durante mucho tiempo director nacional de energía aquí en nuestro país. Hablamos de Fitzgerald Cantero y que hoy ocupa un cargo de relevancia en la vieja OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, que desde el mes pasado cambió su sigla porque se le agregó Caribe, entonces ahora es Organización Latinoamericana del Caribe de Energía. ¿Y por qué hablamos de Fitzgerald Cantero? Porque acaba de dar a conocer, acaba de elaborar, y de hecho cualquiera puede ingresar a sus páginas y hacerse de él, el libro blanco de la movilidad sostenible en América Latina y el Caribe. El tamaño del parque vehicular eléctrico de la región ha tenido una trayectoria de crecimiento exponencial durante los últimos 4 años y se duplicó en promedio cada año hasta alcanzar una cantidad cercana a las 444.000 unidades. Hablamos de esto porque hace pocas horas se realizó desde Ecuador, desde donde está la sede central de la ULADE, se realizó la puesta a punto del panorama energético 2025. ¿Quién lo presentó? Fue precisamente el director de estudios y proyectos de esta organización, el uruguayo Fitzgerald Cantero. Para nosotros, como decía, es un hito importante en el año porque significa la presentación de esta sistematización de los datos, este manejo de las cifras que nos permiten llevar adelante determinados análisis, determinadas conclusiones, marcar determinados hitos energéticos que se han dado en este periodo y sabemos es un insumo fundamental para nuestros gobiernos en primer lugar, para las universidades que trabajan en el tema energético, para los expertos que trabajan en el área, para las empresas privadas también que trabajan y que desarrollan sus estrategias de negocios en nuestra región. También lo es para organismos energéticos de otras partes del mundo que sabemos utilizan esta información para saber cuál es la fotografía energética de la región de América Latina y el Caribe. Así que quiero en principio hacer ese reconocimiento a todos los miembros de los 27 gobiernos que conforman nuestra organización, que todos los meses, año a año, elaboran las cifras y nos suministran esos datos tan importantes para eso. También el reconocimiento a nuestro equipo que aquí van a estar en la mañana de hoy presentando diferentes temas. Pero además de cifras, ustedes van a encontrar en el panorama aspectos muy importantes con temas que vienen de alguna manera marcando lo que es la agenda energética de la región. Van a encontrar en el panorama y vamos a hacer aquí una exposición, por ejemplo, a través de nuestra colega de la Dirección de Integración, Acceso y Seguridad Energética, Gloria Alvarenga, sobre género y energía, por ejemplo, donde se estará exponiendo allí los avances que ha tenido en la región en esta materia y también los desafíos que tiene por delante. También vamos a estar presentando con los datos una perspectiva y allí en un ratito nuestro especialista Fabio García va a estar contando sobre lo que es la perspectiva y cuál es la mirada a mediano y largo plazo que estamos viendo para nuestro sector, para nuestra región. También, obviamente, las cifras van a estar a cargo de nuestra dirección de estudios. Catherine Segura, nuestra especialista, va a estar haciendo la presentación. Pero además de los datos, como decía, vamos a estar presentando lo que han sido los eventos relevantes, los avances en materia de legislación. Y allí nuestra asesora Tatiana Castillo, que ha hecho un trabajo, como hace todos los años, muy importante de ese relevamiento y en contacto con los países, nos va a mostrar algunos hallazgos y algunas novedades que se presentan este año, que muestran también que hay como una nueva etapa en las transiciones energéticas, por lo menos en materia de legislación, lo cual es muy importante. Hay un tema que viene copando la agenda y creemos que es muy importante que lo podamos seguir difundiendo y seguir estudiándolo, que es el del almacenamiento. Y allí el asesor de nuestro secretario, Medardo Cadena, ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a el tema almacenamiento, con un libro blanco que se presentó en la Semana de la Energía y que también se está incorporando algunos aspectos al panorama, que además Medardo nos va a contar, y ahora en un ratito lo van a poder escuchar, los avances que va teniendo
incluso hasta las últimas horas. Entonces es un tema que es bien dinámico, bien importante, que tiene en nuestra región un protagonismo cada vez mayor. Y vamos a estar cerrando esta presentación con otro de los temas que ha venido copando la agenda, como ustedes bien saben, en los últimos tiempos, que es el hidrógeno. Y allí nuestro asesor especialista, David Delgado, va a estar contando a partir de lo que tiene que ver con un proyecto muy importante que está cerrándose en estas horas y que ha tenido también hallazgos bien interesantes en materia sobre todo de certificación para la exportación. Así que esa va a ser un poco la presentación, trataremos de hacerlo dinámico de manera que pueda ser aprovechable y que además luego abriremos a la ronda de consultas para que podamos ir teniendo un intercambio, que es lo que obviamente deseamos, en forma de poder analizar todas estas cifras que vamos a estar volcando en la mañana de hoy. Por supuesto que esto es algo que no se termina hoy, esto recién empieza y por lo tanto también quedaremos a disposición de los medios de comunicación y también de todos los amigos de todos los países para seguir intercambiando a lo largo de los días sobre este tema tan importante. Yo quiero solamente, a riesgo de que me acusen de espoliar, dar algunos hitos que me parece que son importantes y sobre todo para los amigos de la prensa poder ir poniéndole el foco o ir mirando con más atención a medida que la presentación se vaya desarrollando. Uno de los hallazgos más importantes que hemos visto en este periodo, estamos hablando en este panorama de nosotros, son los datos de 2024 y a junio de 2025, con una perspectiva a cierre de 2025 y luego una perspectiva mayor que llega hasta el 2050. Pero para que tengan una idea de cuáles son los temas o sectores que se han destacado en este periodo, bueno, ahí tenemos que hablar del gas natural. El gas natural se viene consolidando como un energético que le aporta firmeza al sistema, sobre todo para la generación eléctrica. El otro gran movimiento que se visualiza es el de la movilidad eléctrica, que sigue creciendo de manera acelerada. El año pasado cerrábamos, ahora lo van a ver en las gráficas, pero cerrábamos con algo así como 440.000 vehículos livianos eléctricos e híbridos enchufables. Y este año tenemos datos a octubre del 25, está pasando los 600.000, o sea, hay un crecimiento del 50% en cuanto a la relación 2024-2025, y les repito, cerrado solo octubre. En los últimos 3 años, del año 22 al 25, el crecimiento es de 851%, es decir, crece casi 10 veces la venta de este tipo de vehículos en la región. Lo cual esto supone, como ustedes imaginarán, muchos desafíos para los gobiernos, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con capacitación, que tiene que ver con generación renovable, porque en definitiva para mover esos vehículos se necesita energía verde, se necesita transmisión, se necesita infraestructura de recarga, una cantidad de aspectos, y eso es entonces una fotografía importante que hay que atender, como también lo que sigue siendo tan constante, la generación renovable, ¿no? Se incrementa, se sigue incrementando respecto al 2024, también la capacidad de generación con gas natural, como les decía. Hay otro aspecto fundamental que este año nosotros lo abordamos y el año que viene lo vamos a seguir abordando, que es el consumo de energía en los data centers, en los centros de datos. Estas infraestructuras muy importantes que se han instalado en varios países y que se siguen instalando y que tienen una proyección importante de seguir instalándose. Y por lo tanto ahí, cuando hacemos algunos análisis, como se va a mostrar en la perspectiva que nos va a compartir Fabio, mirando en los análisis al 2050, que lo que buscan es llegar a un net cero en emisiones, bueno, ahí eso representa un 40% de la electricidad total consumida para el sector comercial y servicios, que estaría consumiendo este tipo de usos, que es el tipo de los data centers. Otro dato interesante de esta perspectiva, y con esto termino, que para el 2050 todavía el petróleo y sus derivados tendrán un 20% de participación en la oferta energética total de la región. Lo que sí vamos a ver es que el carbón mineral solamente va a representar el 1% en aquel momento, según los datos de la perspectiva, que debo decir además es una perspectiva que tiene una fortaleza muy importante, no solamente porque lo hace Fabio y sabe mucho de lo que hace, sino también
porque la evidencia demuestra que esos pronósticos se han venido cumpliendo. Entonces, es interesante que podamos mirar estas fotos del hoy, del 2024, del 2025, pero también las fotos de 10, 15 o 20 años para adelante para tomar decisiones hoy, porque estas decisiones son de procesos que llevan su curso. Ingresamos, amigos, en el segundo bloque de este programa que estamos destinando por entero a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía, y en esta exposición que hicieron hace pocas horas las principales referentes de esa organización, vamos a compartir a partir de este momento una ponencia que hizo alguien experto en la materia, hablando de cómo está parada América Latina versus el resto del mundo en materia de energía eléctrica. Vamos a empezar con el Producto Interno Bruto, que es a precios constantes. América Latina y el Caribe representa el 7.4% del PIB total. En cuanto a la matriz energética, si nosotros comparamos la oferta primaria de energía con respecto a la del mundo, es más del doble. Tenemos el 33% de participación de las fuentes versus un 16%. Esta es una de las principales características de nuestra región. En cuanto a la matriz de generación eléctrica, aquí podemos ver que tenemos el 67% versus un 32% de la generación. La principal fuente de generación tenemos que es la hidroenergía, que aporta con un 44% versus un 14%. Tanto la energía solar como la energía eólica han ido creciendo paulatinamente, así como su participación. En el caso de ALC ya participan entre las dos con el 19% en conjunto. La biomasa también sigue participando con el 10.5 versus el 8%, como podemos ver todos los valores en el caso de la generación. Tenemos una matriz que es con energías limpias. En el caso de la geotermia, sigue creciendo, aunque se ha quedado un poco rezagada, tenemos el 4% versus un 2% que tenemos en frente al mundo. En el caso de las no renovables, tenemos una participación aquí del 33% a nivel total de las fuentes. La principal participación tiene el gas natural. Como ya les había mencionado, el director sigue incrementándose la participación del gas en cuanto Recording in progress. convirtiéndose en un energético de potencia firme. Aquí en el caso del carbón mineral, nosotros tenemos que nuestra matriz tiene el 2% versus un 33% que está compuesto principalmente de la matriz a nivel del mundo. En el caso de nuclear, tenemos el 2% con 3 países de la región que aportan, que son Argentina, Brasil y México, versus un 9%. En cuanto a las emisiones totales, tenemos que América Latina aporta con el 5% de las emisiones totales que se producen de CO2 a nivel del mundo. Con respecto a todas estas emisiones son en cuanto al sector energético. En cuanto al consumo de energía, nosotros aportamos a nivel del mundo con el 4.6%. En cuanto al consumo de electricidad per cápita, tenemos un consumo de 2.394 kilovatios hora al año versus 3.609. En cuanto a la intensidad energética, que es la relación entre el consumo final de energía versus el PIB, tenemos que la región tiene un 0.053 en toneladas equivalentes de petróleo por cada $1.000 del PIB de paridad de poder adquisitivo versus un 0.086. Más adelante vamos a ver que en el caso de la intensidad energética nosotros estamos cada vez disminuyendo, pero se requieren hacer mayores esfuerzos, especialmente en el sector transporte, que es el sector que mayor consumo tiene de energía. En el caso del acceso a electricidad, tenemos el 97.4% versus un 92.4% a nivel del mundo. Aún tenemos 17 millones que están sin acceso, especialmente la mayor parte de la población que no tiene acceso, 6 millones están concentrados en la región del Caribe, que es Haití. Y si comparamos estos valores versus OCDE casi ya tiene el 100% de electrificación, pero a nivel del mundo tenemos todavía 626 millones.
En cuanto a las reservas de los recursos de los principales que son petróleo, gas natural y carbón mineral, nosotros aportamos con el 4% de lo que son las reservas totales del mundo, de los cuales el 3% está concentrado en Venezuela, que son los que tienen las mayores reservas de petróleo y gas de la región. En cuanto al carbón mineral, nosotros tenemos el 1% del mundo, Colombia y Brasil son los que tienen las principales reservas en la región. Aquí podemos ver cómo está compuesta la matriz de balanza. Aquí tenemos que es una matriz resumida. Vemos que aquí en la parte de la izquierda están los energéticos que componen la matriz de energía primaria. Vemos que el petróleo sigue teniendo una participación importante, que tiene el 26% y el gas natural el 27%. El carbón mineral cada vez va disminuyendo, pero sin embargo la participación de las fuentes, podemos ver que la geotermal, la nuclear, leña, el tema también de la biomasa eólica y solar también tienen un componente importante. A nivel de los sectores de consumo, el sector transporte es el que tiene mayor consumo, es del 38%, el sector industrial con un 29%, el sector residencial con el 16%. Entonces, aquí está el sector transporte, que es uno de los sectores donde se tiene que hacer los mayores esfuerzos, de aquí donde la movilidad es un componente importante para poder electrificar y poder también mejorar la eficiencia. Y está un resumen de lo que habíamos mencionado en la primera parte, sino que ya con una descomposición a nivel de fuentes. Tenemos que a nivel de lo que es la oferta total de energía primaria, si nosotros comparamos el mundo, el carbón mineral tiene una participación del 31%, el petróleo 22%, la hidroenergía el 4%, nosotros sin embargo tenemos el 9%, el gas natural también tiene una participación importante que sigue creciendo y la parte aquí de las renovables tiene el 24%. Entonces, el total, el 33% de la matriz de oferta de energía es renovable versus el 16% y podemos ver a nivel de cada una de las fuentes. En cuanto a la generación, como habíamos mencionado, la generación ha crecido entre el 2024 y el 2025. Aquí podemos seguir viendo la situación que tiene la bioenergía. Nuestra región se caracteriza por la alta dependencia de la hidroenergía y por ello también es que estamos también dependiendo de las condiciones climáticas. Como ustedes saben, el año 2024 en muchos países hubo sequía, por lo que hubo también algunos racionamientos de energía. En el 2024 tenemos que el 64% fue a partir de energía, de fuentes de energía renovable, y en el caso del 2025 tenemos un 67%. La eólica, la solar siguen incrementándose y también la participación del gas natural. Aquí en este gráfico podemos ver cómo ha ido evolucionando la generación, se ve la mayor participación del gas también, eólica y solar, cómo han ido creciendo paulatinamente. Toda esta información ustedes van a poder encontrar a mayor detalle en la publicación que estamos lanzando hoy. Van a poder encontrar la información de ALC y de los países desde el 2011 hasta el 2025 con una proyección. Bueno, aquí, como les menciono, los hitos más relevantes es el hito del gas natural, que se consolida como una fuente de energía firme, el crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica, especialmente de las ventas. En cuanto a la generación, la capacidad de generación con renovable se incrementó en un 7%. En cambio, la generación de capacidad, la capacidad instalada en cuanto a gas natural aumentó también en el 12% respecto al año anterior. En el caso de la nueva capacidad que se ha añadido en el 2025, el 68% es con renovable y la generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovable es el 67%. La generación eólica y solar también siguen creciendo, 19% más que en el 2024, estos datos son al 2025. El consumo de electricidad tenemos que ha crecido en un 3.7 y por ende el consumo de electricidad per cápita también asciende al 2.7. La generación con derivados de petróleo ha disminuido un 31%, en el caso también del carbón ha disminuido un 21%. Países como Chile han venido descarbonizando sus matrices, cada vez el carbón se utiliza menos para generación.
dando paso a las diferentes fuentes de energía limpia como eólica, solar y también en algunos países de Centroamérica la utilización del gas natural para la generación eléctrica. A nivel de lo que es almacenamiento de baterías, se tiene que al 2025 tenemos una capacidad de 1.7 gigavatios y esto, bueno, también veremos un detalle más adelante cómo ha ido evolucionando y creciendo el tema del almacenamiento. En cuanto al sector de hidrocarburos, podemos mencionar que también ha habido un incremento entre la producción de petróleo. En cuanto a la oferta interna, también de petróleo ha crecido el 24%, así como las exportaciones en el 13%. En general, la producción de gas natural también se incrementa, la producción de la bioenergía también se ha incrementado, así como, digamos, el caso también de la oferta de carbón se ha reducido. La mayor parte han tenido un incremento, sin embargo, el carbón ha experimentado una reducción. En cuanto a la electromovilidad, aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando. Aquí tenemos un gráfico que va desde el 2020 hasta el 2025. Los datos son hasta octubre. Vemos que en el 2020 teníamos a nivel de la región 17.541. Sin embargo, ya al 2025 superamos de los 666.000 ya vehículos que tenemos entre 100% eléctricos y también entre los híbridos enchufarse. Entonces, eso quiere decir que en los últimos 3 años se ha incrementado un 851%, y si comparamos el dato del 2020 con el dato del, el dato del 2022 con el 2025, casi se ha crecido en 10 veces. Brasil sigue liderando el parque vehicular. Chile, en cambio, lidera todo lo que es el parque de buses a nivel de la región. Es el que mayor cantidad de buses tiene y también es el segundo a nivel del mundo después de Chile. Entonces aquí podemos ver cómo la región va avanzando. Aquí también se siguen haciendo esfuerzos especiales, todavía hay algunos retos como es la infraestructura de carga, la interoperabilidad normativa, pero seguimos avanzando. Finalmente, ¿qué es lo que habíamos visto de la intensidad energética? Se ve una evolución. Aquí en esta parte de verde es lo que va de ALC. Aquí podemos ver que nos hemos mantenido constantes. Digamos que aquí en el 2020 hubo una disminución. Si comparamos con respecto al mundo es menor, pero sin embargo todavía hay esfuerzos que tenemos que hacer en temas de eficiencia, masificación, electrificación de los mayores usos de consumo. Ingresamos, amigos, en el tercer bloque. Ustedes se imaginarán que hubo muchas ponencias en esto que estamos compartiendo, pero nosotros elegimos algunas, las que nos parece que pueden tener más, no sé, expectativa de este lado del mundo. Y por eso ahora le vamos a dedicar este bloque al tema almacenamiento. Lo hizo un experto en la materia que es Medardo Cadena, y esto era lo que decía. Bueno, el almacenamiento definitivamente está cobrando una importancia cada vez mayor en el desarrollo de los sistemas eléctricos a nivel de la región, pues se constituyen en mecanismos que permiten complementar el aporte de las energías renovables. Ahora, cuando hablamos de almacenamiento, generalmente siempre nos inclinamos a pensar en baterías y en baterías de iones de litio, ¿no? Pero la tecnología en realidad nos ofrece muchas más alternativas de almacenamiento y es lo que podemos ver en esta primera lámina, donde en primer lugar hemos ubicado a las baterías, obviamente, porque es la tecnología que mayor nivel de desarrollo está experimentando, pero no podemos dejar de lado al bombeo hidráulico, que consiste en reutilizar el agua que es turbinada en una central hidroeléctrica para ser bombeada posteriormente y que eso permita reutilizar el agua, lo cual puede ser una alternativa sumamente importante, sobre todo ahora que estamos experimentando periodos de sequía que ponen en riesgo el abastecimiento en países que tienen una altísima participación
de energía hidroeléctrica. También tenemos almacenamiento térmico y otros sistemas que los llamamos emergentes porque están en proceso de desarrollo, como son volantes de inercia, sistemas gravitacionales. Y aquí aparece también el hidrógeno verde y el amoníaco verde, que adicionalmente a los usos energéticos que mencionó Fabio en su perspectiva, también constituyen mecanismos para almacenar energía. ¿Cuál es la diferencia entre estas diferentes tecnologías? Pues primero, el tiempo que nos permite almacenar energía. Las baterías son instrumentos de almacenamiento de corta duración. El estándar de una batería es de 4 horas a plena capacidad. Hay experimentos que han llegado hasta 8 horas, pero existen alternativas como el bombeo hidráulico que pueden llegar hasta 20 horas de almacenamiento. Y si vamos más abajo, el hidrógeno y el amoníaco, estamos hablando de días y meses de almacenamiento de energía. Otra diferencia está en la eficiencia, es decir, cuánta de la energía que nosotros estamos utilizando para almacenar efectivamente puede ser aprovechada. Y un parámetro muy importante es el LCOS. ¿Qué es el LCOS? Son siglas que provienen de palabras que traducidas al español significan el costo nivelado de almacenamiento, que involucra la inversión, la operación y mantenimiento y el costo de la energía que es utilizada para el almacenamiento. Vamos a la lámina siguiente y vamos a ver cuál es la situación de la región en cuanto a capacidad instalada de almacenamiento. Y vemos que nuestra capacidad todavía es muy reducida, ¿no? Estamos hablando de apenas 3 gigavatios frente a una capacidad instalada de generación, según las cifras de Fabio, de 567 gigavatios al 2025. Es decir, estamos hablando de un 0.5%, que todavía es una cifra menor. De esas, obviamente, son las baterías las que tienen el mayor nivel de participación. Hay sistemas de bombeo hidráulico fundamentalmente ubicados en Argentina que llegan aproximadamente a 1 gigavatio y un experimento que se instaló en Jamaica año 2019 con sistemas de volantes de inercia de 4.5 megavatios, es decir, una capacidad muy pequeñita, que permiten dar un soporte a los sistemas, sobre todo para respuestas de corta duración. Ahora, Fitzgerald en sus palabras introductorias decía: las cifras están cambiando, y de hecho están cambiando de mes a mes. La cifra que ustedes ven en su pantalla no es la que está impresa en el panorama energético, porque al momento en que cerramos el panorama teníamos una capacidad instalada de 1.6, 1.7, hoy tenemos una cifra de 2 gigavatios. Y quien nos está moviendo las cifras con esta celeridad fundamentalmente es Chile. Y hemos querido destacar cómo está avanzando Chile en materia de almacenamiento. De esos 2 gigavatios que reporta la región, 1.4 están instalados en este momento en Chile, pero además tiene 0.9 gigavatios en pruebas, 3.7 en proceso de construcción y 2 gigavatios en proceso de licitación o de licenciamiento. En total, Chile aspira a llegar con 8 gigavatios hasta el 2030. Pero además de Chile, podemos destacar otros ejemplos que no aparecen en la pantalla, pero el caso de Honduras en América Central llevó adelante un proceso competitivo sumamente exitoso, 75 megavatios. Argentina también hace pocos meses llevó adelante un proceso de 500 megavatios que resultó sumamente exitoso, y existen otros ejemplos de países de la región que están avanzando de manera significativa en la implementación de sistemas de almacenamiento. ¿Cuál es la estimación que nosotros hemos realizado? Que hacia el 2030 la región podría llegar a tener una capacidad instalada de 24 gigavatios y hacia el 2035 podríamos llegar a 46. Eso con un equivalente de energía asumiendo un promedio de almacenamiento de 4 horas, que repito es el estándar de las baterías de iones de litio, pues llegamos a esos valores en gigavatios hora que ustedes ven en el cuadro, en la parte inferior de la pantalla.
¿Cuánto significa esto en volúmenes de inversión? Pues estamos hablando de 24.000 millones hacia el 2030, 46.000 millones al 2035. El costo promedio que hemos asumido para toda esta estimación es de $250 por kilovatio hora. Valor que también puede ser que este momento ya no sea el correcto, porque a nivel que va desarrollándose la tecnología y lo hace de manera sumamente acelerada, pues también los precios del almacenamiento van reduciéndose. Vamos a la lámina siguiente. Y aquí yo creo que entramos a los temas que son importantes. ¿Cuáles son las barreras que hemos identificado para que los sistemas de almacenamiento puedan penetrar con una celeridad acorde a la celeridad con la que vienen incorporándose las energías renovables? Primero, todavía el costo, a pesar del desarrollo tecnológico, el costo puede ser significativo y puede afectar a la viabilidad económica de los proyectos. Hay temas legales y regulatorios que deben ser abordados. Hay vacíos regulatorios, por ejemplo, en la identificación del almacenamiento, en la forma de remunerar el almacenamiento de manera acorde a las funcionalidades que tiene dentro de un sistema eléctrico, el cómo interactúa el almacenamiento frente a una infraestructura eléctrica, sobre todo de transmisión y de distribución, que podríamos calificarla de obsoleta dados los bajos niveles de digitalización que tiene. En cuarto lugar, también nosotros hemos identificado riesgos ambientales, sobre todo por el hecho de qué hacer con las baterías una vez que terminan su vida útil y los riesgos ambientales que eso puede acarrear. Y frente a esto, pues hay todo un desarrollo de lo que se llama el estudio de la segunda vida de las baterías, es decir, baterías que ya no necesariamente van a ser de utilidad como sistemas de almacenamiento de energía para sistemas eléctricos que podrían tener otro tipo de uso y podrían ser aprovechados, extendiendo su vida útil. Y obviamente vinculado con todo esto, con los riesgos regulatorios, con los altos costos, pues hay dificultades para obtener financiamiento frente a la percepción de riesgo que tienen los organismos financieros por el desarrollo de este tipo de proyectos. Y algo que hemos dejado para el final, pero no porque tenga menos importancia, sino todo lo contrario, que merece ser destacado, es el déficit de talento humano especializado en el manejo de este tipo de nuevas tecnologías. Frente a esto, nosotros hacemos algunas recomendaciones, que están en la lámina siguiente, por favor, que obviamente tienen relación directa con todas estas barreras que hemos identificado. La necesidad de trabajar en marcos regulatorios y políticas claras respecto a la incorporación de sistemas de almacenamiento, incentivos financieros que pueden contribuir de manera muy eficiente para romper esas barreras que impiden su desarrollo, la innovación, la investigación y desarrollo, la modernización de la red, la capacitación y fortalecimiento institucional y algo no menos importante que son las alianzas público-privadas y la cooperación regional. En este sentido, pues OLACDE ahora constituye el espacio propicio para compartir las buenas y también las malas experiencias que se han dado en la región en todos los casos de países que llevan la delantera en este proceso y cuyas experiencias pueden ser aprovechadas por todos los países que están seriamente interesados en incorporar sistemas de almacenamiento. Y para concluir, un mensaje que yo creo que es sumamente importante. Vamos a la lámina siguiente, Fabio, por favor. Existe una tendencia de los países a incorporar sistemas de almacenamiento porque constituyen, como decíamos en un inicio, mecanismos que contribuyen a mejorar la flexibilidad de los sistemas eléctricos frente a la variabilidad de las fuentes como la solar y la eólica. Pero, ojo que esto es muy importante, los sistemas de almacenamiento per se no constituyen un objetivo, sino un mecanismo. Un mecanismo para alcanzar mayor flexibilidad, para alcanzar mayor seguridad en los sistemas eléctricos. Y es por eso que como una recomendación de OLACDE a
todos los países que están trabajando en esta materia es que previa a la toma de decisiones para una incorporación de sistemas de almacenamiento, es indispensable contar con estudios técnicos específicos que identifiquen y cuantifiquen con precisión cuáles son las reales necesidades de almacenamiento de los sistemas eléctricos. ¿Y por qué este llamado de atención? Porque existen países que no tienen otra alternativa para manejar la variabilidad de las renovables que no sean los sistemas de almacenamiento y principalmente baterías. Pero hay otros países, sobre todo aquellos que cuentan con recursos hidrológicos cuantiosos, con mucha infraestructura de centrales hidroeléctricas disponibles, donde el agua puede constituir la principal batería y la principal fuente de almacenamiento de los sistemas. Entonces, en este sentido es indispensable realizar este tipo de estudios y decir cuánto necesita un sistema eléctrico para incorporar baterías o cualquier otra tecnología de almacenamiento, porque una incorporación injustificada de sistemas de almacenamiento representa costos adicionales que finalmente van a ser absorbidos por la demanda. Y ahora ingresamos en el último bloque que lo vamos a partir en dos partes. Va a tener dos partes. Una, para cerrar estas ponencias que recogimos de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía. En este caso, un experto a hablarnos de almacenamiento. Hablamos de David Delgado. Aquí está brevemente la exposición que hizo a través de esta ponencia que se realizó en vivo desde Ecuador. Y esto porque el contexto de nuestra región es prometedor. Hemos analizado las estrategias nacionales de los países para el desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones y con esto podríamos pensar que la producción de este combustible al 2050 podría llegar cerca de los 30 millones de toneladas. Esto se va a consumir tanto internamente en la región, pero también se va a exportar. La demanda interna ocurrirá principalmente en sectores que ya tienen este consumo, como por ejemplo la refinación, sin mayor cambio tecnológico, en la industria de fertilizantes, pero cambiando el modelo importador a un modelo productor, pero también en nuevos sectores como la minería, la siderurgia, la generación eléctrica y la producción de combustibles sintéticos. Se espera que más del 50% de la producción pueda ser destinada a la exportación. En algunos casos, como el de Argentina, podría llegar incluso al 80%, y en economías como la de Panamá se podría utilizar para el búnker. Pero acá hay oportunidades y retos que hay que destacarlos. Necesitaremos cerca de 400 gigavatios de capacidad instalada en generación renovable para abastecer unos 200 gigavatios en electrolizadores y alcanzar costos de producción menores a $1.5 por kilogramo en 2050. ¿Esto qué podría traer? Inversiones de cerca de $300 mil millones para la región y crear unos 350,000 nuevos puestos de trabajo. Pero para materializar esta oportunidad es necesario estar alineado con los atributos que exigen los mercados internacionales. Y es por esto que hemos desarrollado este proyecto, básicamente que busca justamente fortalecer las capacidades de nuestra región en materia de certificación de hidrógeno de bajas emisiones, el cual tuvo como cooperantes a la Unión Europea, a la Agencia Chilena de Cooperación ACCID y a la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, OLACNE. El objetivo fue claro, básicamente desarrollar una propuesta de sistemas nacionales de certificación y la hoja de ruta para de implementación para 4 países piloto: Argentina, Chile, Colombia y Panamá, y con base en estas experiencias emitir recomendaciones para toda la región. Entre enero y diciembre de este año trabajamos en un análisis exhaustivo del estado del arte de la industria del hidrógeno de bajas emisiones en América Latina y el Caribe. Tuvimos una discusión constante con actores estratégicos de la región
para que con base en su visión podamos definir justamente estas propuestas de sistemas nacionales de certificación, y también desarrollamos una plataforma de simulación de cumplimiento de los requisitos para la exportación de los mercados internacionales. Básicamente, como resultados principales, vimos que los esquemas nacionales deberán garantizar la compatibilidad con los estándares internacionales, y cuando se desarrollen los sistemas, se recomienda que se trabaje en 4 ejes principales: el marco legal y la normativa técnica, el fortalecimiento institucional y la gobernanza, el desarrollo de las capacidades y el financiamiento, la cooperación regional y la búsqueda de proyección internacional. El principal requisito que se ha estado analizando dentro de este estudio fue las exigencias que tiene la Unión Europea. Acá se exige un umbral de emisiones de 28.2 gramos de CO2 equivalente por megajulio en la cadena desde el consumo hasta desde la producción hasta el punto de consumo, además de otras exigencias relacionadas a la adicionalidad, a la correlación geográfica, a la correlación temporal y la trazabilidad de todos estos atributos, ¿no? Otros mercados importantes como el Reino Unido, Japón, Corea también tienen exigencias relacionadas a la trazabilidad de las emisiones, que van variando entre 20 y 33 gramos de CO2 equivalente por megajulio de acuerdo a la cadena de valor contemplada. Bajo todos estos atributos es lo que hemos desarrollado las propuestas de los sistemas nacionales de certificación con sus esquemas, pero también una plataforma de simulación que va a permitir a los actores del sector público, privado, la academia, verificar el nivel de cumplimiento de sus proyectos con las exigencias internacionales, de tal manera que la toma de decisión, la elaboración de políticas públicas pueda basarse en evidencia. Abajo está un enlace que ustedes podrán ver con mayor detalle los resultados del proyecto, que es un enlace del taller virtual que hicimos en noviembre, donde el equipo consultor presentó todos los resultados. Para finalizar, quiero mencionarles que la meta es replicar estas experiencias en varios países más de la región y continuar con un diálogo permanente con los mercados internacionales, de tal manera que las exigencias que estos mercados contemplen las realidades técnicas, económicas, ambientales y sociales de América Latina y el Caribe. Y dejamos la última parte de nuestro programa de hoy para continuar con algo que comenzamos o que hicimos en el programa pasado. Les decíamos que fuimos a ver algunos datos de nuestra Fuerza Aérea, porque también a veces el transporte aéreo tiene que ver en Transporte al Día. Y precisamente hace pocas horas asumió el nuevo director de la Aviación Civil y de Infraestructura Aeronáutica. Hablamos del brigadier general Alejandro Trujillo, que tomó posesión del cargo en presencia del comandante en jefe de la Fuerza Aérea y también de la ministra de Defensa, Sandra Lasso. La aviación civil es muy importante para el Uruguay. Genera mucho empleo, genera mucha fuente de trabajo, genera mucha actividad, genera conectividad también, y además es una gran responsabilidad porque no se trata solamente de legislar y controlar nuestra aviación, sino también estar a la altura de los estándares internacionales a través de la Organización Mundial de Aviación Civil y sus auditorías a cada estado. ¿Usted ya estuvo acá? Yo ya estuve acá, yo fui 4 años director general de Aviación Civil. Ahora, ¿cuál es el cometido exacto? ¿Cuál es la relación que tiene con la sociedad? Bueno, la DINASIA es el ente regulador de la aviación en el Uruguay. Lo que hace la DINASIA en 2 grandes partes es, por un lado, tiene la parte reguladora, que es la Dirección General de Aviación Civil, que es la que legisla, trae la reglamentación, la normativa internacional, a veces, así como viene del exterior o de la oficina regional en Lima, se plasma en el Uruguay y a veces requiere que se adecúe a nuestra industria, entonces hay que hacerle cambios a la normativa y después publicarla. Eso después es controlado, ¿no? Todos los cumplimientos a través de su plantel de inspectores en todo el territorio, en la industria, digamos, ¿no? Talleres, escuelas de vuelo, aeroclubes, empresas de línea aérea, taxis aéreos, en toda su extensión. Y por otro lado, tiene la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, que es la prestadora de servicios. Toda la parte de control de tránsito aéreo, las torres de control, los aeropuertos del interior,
se encarga de toda la parte electrónica, de las radioayudas que tiene el Estado, ¿no? Hay una cosa muy moderna que la pregunta es si también en eso la Fuerza Aérea tiene que ver, que es el tema de los drones. Sí, los drones están en el mercado y van a seguir estando. Es muy difícil el control de los drones, de hecho es muy difícil. Avanza tan rápido la tecnología en materia de drones, aumenta tanto las capacidades que tienen estos aparatos, que muchas veces la legislación llega tarde para esa tecnología, porque cuando alcanzamos a legislar sobre una, ya hay otra, ya se ha superado, pero no es un tema de Uruguay solamente, es un tema que yo lo he visto en la Organización Mundial de Aviación Civil y es un tema mundial el problema de los drones, pero se está normando en ciertos aspectos para que no se genere que sean un factor de riesgo en la seguridad operacional de las aeronaves. Supongo que tienen que tener un permiso de ustedes y supongo también que debe haber lugares en los que sí y en los que no. Sí. Existe un decreto por el cual se reglamenta en base al peso del dron, cuándo debe ser registrado aquí en Dinasia, y los sensores tienen que estar registrados, los sensores, dígase las cámaras o todo lo que lleve a bordo del dron, en el servicio de sensores remotos de la Fuerza Aérea para estar completamente legales, ¿no? Por último, ¿el cargo tiene un tiempo ya prefijado o va de acuerdo con la evolución de la propia fuerza? Va de acuerdo con muchas cosas, pero no tiene un plazo prefijado, va de acuerdo con la necesidad de la fuerza, con cómo vea la Fuerza Aérea dónde tiene que poner sus oficiales generales, entonces no tiene una fecha de inicio y una de finalización. Así que sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Terminamos, exactamente. Gracias, brigadier. Muchas gracias. Y bien, hasta aquí nuestra entrega por hoy. Los invitamos para el próximo lunes en lo que será el último programa de este ciclo 2025 de Transporte al Día. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado hoy y los esperamos entonces el próximo lunes.